¿Cómo están? Buenos días. Bien. Los niños llegan más o menos entre una hora, como a las 12:15 por ahí, un poquito más. Así que los vamos a esperar, ¿verdad? Y así que me voy a alargar y alargar y alargar hasta que ya me digan, ya llegaron. No, pero ya para que tuvieron un buen tiempo estos niños y es una bendición el que puedan tener ese espacio de ir y tener ese tiempo de retiro, ¿verdad? Que al final es algo que los va a ir marcando, los va a ir marcando y los que a lo mejor en esta oportunidad tenían temor o los papás a veces, después ya los hijos le van a empezar a pedir el retiro, ¿ya? Y si Dios lo permite es algo que se va a hacer todos los años y siempre más o menos va a ser en este tiempo. Entonces usted ya sabe, enero más o menos el tiempo en donde los chicos van a tener ese espacio ya con todo el grupo, casi la misma cantidad de niños es la cantidad de adultos que andan ahí cuidando a los niños, ¿ya? Porque hay algunos que hay que cuidarlos, pero no tanto tampoco. Entonces, para que ustedes sepan, más o menos eso es lo que me dijeron, entonces yo puse aquí el reloj 1:15. ¿Ya? En una hora y 15 minutos más o menos los chicos van a llegar. Entonces, si usted tiene su Biblia, puede ir al libro de Mateo. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo. Sean todos bienvenidos esta mañana, una mañana linda, preciosa, ¿verdad? Ventosa, que el sol, que todos los climas que se pueden ver aquí, el arco iris, si usted sabe, lo puede ver, ¿ya? Y es una bendición el poder tener este lugar en donde estamos juntos para estudiar su palabra. Hoy día vamos a estar aquí en el capítulo 16. Si alguien ocupa Biblia, todavía quedan ahí Biblias, ¿ya? De papel, para que levante la mano y ahí alguien ahí se la puede acercar. Capítulo 16. Estamos aquí en esta porción que yo creo que es el versículo que vamos a ver hoy día, donde vamos a retomar nuestro estudio, es uno de los bastante complejos o difíciles para muchos. Y creo que es importante que nosotros podamos tener claridad. Esto no va a ser un ataque hacia nadie, sino que sencillamente es buscar lo que la Biblia dice con respecto a lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Acuérdense, en el versículo 13 que hemos comenzado esta sección, tiene que ver con Jesús. El enfoque es Jesús. Ese es el enfoque, ¿ya? Y el enfoque tiene que ver con esa declaración que el apóstol Pedro hace de Jesús. Jesús le preguntó a los discípulos cuando iban, ahí estaban en Cesarea de Filipo, y le dice, bueno, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y Juan el Bautista, Jeremías, Elías, un profeta, etcétera. Y luego el Señor les hace la pregunta a ellos, bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Es una pregunta personal, que la respuesta es personal. O sea, nadie puede responder esa pregunta por usted. Y la respuesta que demos es obviamente la que va a marcar la vida de cada uno de nosotros hacia dónde queremos ir. Es una pregunta que tiene que ver con la eternidad. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y el apóstol Pedro respondió ahí en el verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración. Y fíjense en el verso 17, dice entonces le respondió Jesús, bienaventurado Pedro. Es dichoso la palabra bienaventurado. Es una otra bienaventuranza aquí. Acuérdense, todas las aventuranzas que aparecen en las bienaventuranzas comienzan con esta palabra. Bienaventurado eres tú. ¿Ya? Así como las que estudiamos en Mateo 5. Eres, dice, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí el Señor le dice,
¿Cuál es la razón del por qué Pedro debería estar alegre? Porque la palabra bienaventurado es ese, dichoso, alegre, feliz eres. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir, esta declaración que el apóstol hace aquí, no viene de ti. No vino por medio de la habilidad humana, es lo que el Señor está diciendo aquí. No vino por tu capacidad intelectual o tu inteligencia, por tu razonamiento o por tu sabiduría. Por eso en la frase aquí, cuando dice no te lo reveló carne ni sangre, a eso se refiere. Sino que más bien vino por revelación. La iluminación de Dios, Padre, a este hombre, en este momento aquí. Entonces ya vemos, Pedro ha caminado por las aguas y ahora Pedro hace esta declaración que viene de la revelación directa de Dios. Y acuérdense, en Corintios miramos la semana pasada que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. A veces queremos razonar en los conceptos espirituales, pero no vamos a poder razonarlos porque se han de discernir espiritualmente. No quiere decir que la razón va en contra de eso, pero si solamente nos enfocamos en el razonamiento, podemos perder de vista lo que es realmente importante. ¿Por qué? Porque en nuestro razonamiento, en nuestra lógica, podemos llegar a pensar que no puede ser. Cualquier cosa que a veces vemos en las escrituras, no, es que esto no puede ser. No, tenemos que remitirnos a lo que la escritura dice. Entonces, por más que usted le diga a alguien, es que esto es lo que dice la Biblia, bueno, eso va a venir a la vida de esta persona cuando el Espíritu Santo se la revele. Y por eso hay mucha gente que hoy día está en contra de muchas cosas que la Biblia enseña. Y estoy hablando no de gente no cristiana, de cristianos. Cosas que se han de discernir espiritualmente. Y aquí en el punto es Jesús. Jesús. Este es el enfoque. Ahora aquí en el verso 18, y aquí podemos hacer un redoble de tambores, porque aquí el Señor va a hacer una declaración. Y este es uno de los versículos, uno de los pasajes para mucha gente, como dije, más controvertidos de las Escrituras. Entonces, fíjense, así como Pedro hizo una declaración hacia Jesús, ahora Jesús va a hacer una declaración hacia Pedro. Entonces aquí ahora viene la aclaración. Fíjense en el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, la gran mayoría de nosotros en Sudamérica, ¿ya? Crecimos con una mentalidad o una crianza católica. Bueno, yo estudié, aunque ustedes no lo crean, ya no pensaron que iba a ir en el seminario católico, no. Estudié 8 años en una escuela católica, ¿ya? Entonces todo lo que nosotros recibíamos era de esa línea. Y a lo mejor muchos de nosotros que salimos de eso, yo nunca fui creyente católico en realidad, ¿ya? Siempre fui rebelde, ¿ya? Siempre, soy un espíritu libre, me decían. Tenía que ir ahí a ese lugar, a esa escuela, pero todo lo que se enseñaba, todo lo que era en torno a eso, a lo que la creencia de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica Romana, ¿ya? La Iglesia, y le pongo el apellido, ¿ya? La Iglesia Católica, porque católico es universal. Todos nosotros somos parte, pero no todos somos de Roma. Somos de aquí, de Heredia, ¿ya? Y la Iglesia Católica Romana pone mucho énfasis. Una de las enseñanzas de la Iglesia es que Pedro, ¿ya? Es el que edifica o sobre quien se edifica la Iglesia. Y ahí es donde está el énfasis. Entonces la pregunta aquí es si Pedro, la roca sobre la que se edifica la Iglesia, realmente lo es, entonces estamos aquí ante una situación muy, muy complicada. Entonces ellos dicen que Pedro tiene una supremacía sobre todos los demás. Y lo declaran como el primer papa. ¿Cuántos han oído eso?
¿verdad? Pedro, de ahí después viene todo lo demás. Dicen que Pedro es el vicario de Cristo. ¿Cuándo entienden el concepto vicario? La palabra vicario habla de sustituto. Uno que sirve como sustituto, como agente de alguien. Y en este caso, el apóstol Pedro, según ellos, es vicario de Cristo. O sea, actuaba por y en lugar de Cristo Jesús. Y eso se fue traspasando. Eso se fue traspasando. La famosa sucesión apostólica. ¿Ya? Y vamos a ver que en realidad la Biblia no enseña eso. No enseña eso. Y yo quiero en esta mañana dejar claro el hecho de que no se trata de un asunto de lo que nosotros como individuos creamos, sino lo que la Biblia enseña. Porque el que hable, dice la Escritura, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros no vamos a venir a inventar algo aquí con el solo hecho de desprestigiar a tal o cual sistema religioso, porque no es nuestra intención. Nuestra intención siempre va a ser llevar a la gente a lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente cómo se desarrolló la iglesia en el primer siglo. Y vamos a mirar eso en un momento aquí. Entonces, fíjense, la iglesia católica cree que este Pedro, el que caminó por las aguas, ¿ya? Fue el primer papa. Y que la iglesia fue construida sobre esta primicia de Pedro. Esta es parte de la doctrina aquí. Y se dice que Pedro es el sustituto, es el vicario de Cristo. El obispo de Roma, que fue pastor y obispo en Roma, esto lo dice la Iglesia Católica, desde el año 42, después de Cristo. Es lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay un problema ahí técnico, ya de tiempo y espacio, que vamos a mirar hoy día aquí en las Escrituras. Entonces, esta sucesión apostólica, esta creencia que los 12 apóstoles pasaron su autoridad hacia los que venían, ¿ya? Delegando autoridad a los sucesores para que ellos fueran esa voz, ¿ya? A través de los siglos de Cristo mismo. Y dicen que el apóstol Pedro, por sus características, era el líder nato de los 12 apóstoles. Todos lo seguían a Pedro. Vamos a ver que eso no es así. No es así. Sí, tiene gran bendición por las cosas que dijo, pero también tiene muchos problemas el apóstol Pedro por las cosas que hizo que no estaban y dijo que no eran correctas de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, ¿qué dice además la Iglesia Católica? La Iglesia Católica habla de que cuando el Papa está hablando, ¿ya? Le llaman ellos et cátedra, la referencia a esa palabra o a esa expresión habla cuando él está sentado en la silla, ¿ya? Sobre el magisterio, lo que él va a decir es infalible, no se equivoca. No hay error en lo que él pueda enseñar. En todos los aspectos que tienen relación con la fe y la moral, es infalible. Desde esa perspectiva. Entonces, cuando hablan de que el Papa es infalible, ¿ya? Se refieren al hecho de que él es inmune al error. Él nunca se va a equivocar, siempre va a estar protegido contra el engaño, ya sea pasivo o activo. Ahora, obviamente, sin ir rascando, usted puede a lo mejor haber leído muchas declaraciones de las que hoy día el Papa que tenemos, no es porque sea argentino, ¿ya? Pero de cosas que ha dicho que obviamente van en contra de la palabra de Dios. Pero desde el momento que él se siente en esa posición, según lo que dice la doctrina católica, él es infalible. La única norma infalible para nosotros como creyentes es la Biblia. No lo que diga el pastor, no lo que diga algún líder, no lo que diga un sacerdote, un presbítero, lo que sea, no. La única norma infalible es la palabra de Dios. La única que ha sido revelada y ha sido entregada sin error, no contiene error, ni nunca nos va a llevar al error. Entonces, ¿qué podemos hacer?
ir con seguridad, con confianza, que lo que usted está leyendo aquí, la Biblia que usted tiene en su mano ahora, o el teléfono que usted tiene en su mano, donde tiene la Biblia, que espero que esté viendo la Biblia, ¿ya? Es infalible. No comete error ni conduce al error. No hay error en ella. En los hombres hay errores. Hay errores. Pero no en lo que el Señor reveló a través de ciertas personas inspirado por el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios para nosotros debe ser la norma. Eso es. Entonces cada persona cuando dice algo, no importa quién sea, no importa, que va a decir y se va a parar detrás de un púlpito y va a hablar con la perspectiva de que viene la palabra de Dios, usted debe cotejarlo, revisarlo, examinarlo por las Escrituras. El apóstol Pablo dice examinarlo todo, todo. No importa que te voy a decir palabra profética, usted me puede decir todo lo que quiera. ¿Qué dice la Biblia? Ese es el punto. Entonces aquí la iglesia, según ellos, estaba construida sobre Pedro. Y obviamente esto sería para mí una iglesia débil, una iglesia que lamentablemente está sujeta al error. ¿Por qué? Porque es de un hombre, es de un hombre. Y aquí es donde el problema que nosotros tenemos. Entonces vean algunas cosas, les voy a mencionar algunas cosas. Yo no sé si vamos a avanzar mucho en esto, pero como tenemos hora y media todavía porque hay que esperar a los chiquillos, entonces yo creo que sí, vamos a... Algunas cosas que yo creo que son importantes notar en relación a lo que la Biblia dice. Porque siempre se dice, bueno, Pedro es el que estaba a cargo de la iglesia del primer siglo. Bueno, ¿eso es lo que enseña la Biblia realmente? Si usted está anotando ahí, después usted lo puede leer. En primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 1, si Pedro realmente era el supremo, si Pedro realmente era el que estaba por encima de todos los demás apóstoles, vea lo que dice aquí en referencia a sí mismo. Hablando él acerca de sí mismo, versículo 1 del capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y vea lo que dice, yo anciano también con ellos, no sobre ellos, sino con ellos. Ahí podemos ver que el apóstol Pedro obviamente tenía clara cuál era su posición. No era que Pedro se andaba diciendo, no, yo soy el grande. Bésame la mano. No, él no andaba así. Él tenía muy claro cuál era el concepto que él debía tener. Romanos 12 nos dice que cada uno debe tener el concepto claro y apropiado de quién es. ¿Ya? No puede ir más allá. Otra cosa que es interesante, si Pedro era el que estaba a cargo, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, ¿ya? Si Pedro estaba a cargo de la iglesia del primer siglo, vemos un evento allí que es interesante, en donde se produce el primer concilio, la primera reunión de la iglesia, de los líderes de la iglesia del primer siglo, en donde hay un problema ahí que se necesitaba resolver. Y si Pedro era el supremo, el líder, ¿ya? Entonces, ¿qué deberíamos encontrar ahí? Que él es el que está dirigiendo la reunión, ¿o no? Pero ahí si usted lee en Hechos, capítulo 15, en el verso 13, usted puede leer todo el capítulo 15, ¿ya? Pero en el verso 13 nos dice ahí que este concilio, en lugar de estar dirigido por Pedro, estaba dirigido por Jacobo, el hermano o el medio hermano de nuestro Señor, el que escribió el libro de Santiago. Y vea lo que dice ahí. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, él era ahí la cabeza. Si usted sigue leyendo en el verso 19, dice, por lo cual yo juzgo, ¿quién estaba hablando? Jacobo. Jacobo era el que estaba dirigiendo. Luego si usted sigue leyendo, dice, les digo que le escriban a los hermanos que son no judíos, que esto es lo que deben hacer.
Entonces Santiago o Jacobo estaba a cargo del concilio. No era el apóstol Pedro aquí. Otra de las cosas que usted debería ver, a lo mejor en alguien que está liderando la iglesia del primer siglo, es una persona que escribe mucho para poder dar ya lo que se debe hacer en la iglesia. Pero vemos que el apóstol Pedro, ¿cuántas cartas escribió? 2. ¿Quién escribió más cartas que él? El apóstol Pablo. 13. Ahora sí es hebreo, 14. Entonces, lamentablemente a veces uno ve, ¿ya? Y tratan de poner al apóstol Pedro en una posición que él tampoco asumió. No asumió ninguna cosa. Ahora fíjense, en 2 Corintios, en el capítulo 12, hay algo interesante aquí escribiendo el apóstol Pablo. Vea lo que dice el apóstol. Si realmente hubiera un líder supremo, ¿ya? Sentado en el trono, eso quedaría claro para los escritores y los líderes y los demás que pertenecían a la iglesia. Pero vean el capítulo 12, versículo 11, hablando del apóstol Pablo, en 2 Corintios, dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Y vea lo que dice, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aquí el apóstol, ¿ya? Si realmente hubiera existido un papado entregado, ¿ya? En los primeros años de la iglesia hubiera quedado claro. Y el apóstol Pablo no hubiera dicho eso. Si realmente hubiera existido, sí, en realidad soy no menos que los demás, o estoy igual que los demás, pero yo sé que Pedro está sobre nosotros. Pero no dice nada de eso aquí. En los primeros 12 o los 12 capítulos del libro de Hechos, el personaje principal es Pedro. Pero luego, si usted lee capítulos 10 en adelante, el personaje principal es Pablo, el apóstol Pablo. No tendría sentido, obviamente, si él fuera el líder, el papa. Ahora vea lo que dice en 1 Corintios 12:28. Cuando el apóstol Pablo comienza a enumerar la estructura, la autoridad de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, yo creo que se debería haber mencionado que existía un papado. Si realmente es eso lo que Dios quería. Si es eso lo que el Señor estaba diciendo aquí. Pero fíjense lo que dice aquí el apóstol. No hay mención de un papa. Versículo 28 del capítulo 12 ahora de 1 Corintios. Y a uno Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, terceros maestros. Y si usted va al libro de Efesios en el capítulo 4, habla lo mismo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. La estructura de la iglesia. Entonces no existía esa mentalidad, ya no existía en el cuerpo de Cristo de que existía un papa. Sí había un respeto hacia aquellos que habían estado con Jesús, que estuvieron con Jesús. Pero ellos nunca tomaron una posición en la que ellos debían ser venerados o llevados a una posición de líderes, uno solo, hacia todas las iglesias del Señor que existían en ese tiempo aquí. Entonces, si Dios quería que nosotros entendiéramos que iba a existir un papado, Dios, por medio de su palabra, que es inspirada, debería aparecer aquí. Debería existir esta claridad en la cual a nosotros nos permitiera ver aquí. No hay ninguna mención, ¿ya? Ni siquiera en el inicio de la iglesia aquí. No hay ningún versículo en el que usted pueda decir, Pedro estaba sobre todos los
de más. En el capítulo 8 de Hechos, en el verso 14, usted puede leer todo el capítulo 8, cuando comienza la iglesia a crecer y comienza la persecución en Jerusalén, dice que se fueron, y algunos se fueron a Samaria, y se fue Felipe a Samaria y llevó el evangelio. Y cuando la iglesia en Jerusalén, ¿ya? Escuchó de eso, dice que los líderes en Hechos 8 enviaron a Pedro y a Juan. O sea, si Pedro era el mero mero, ¿ya? ¿Quién era el que tenía que haber enviado? Pero lo enviaron a él, no al revés. Él era uno más de todos ahí. Y sí, obviamente, si usted sabe que Pedro está entre nosotros, usted le hubiera a lo mejor preguntado de cosas que él vivió con Cristo, ¿ya? Cómo fue caminar sobre las aguas y ese tipo de cosas. Pero de ahí a que ya él viniera y tomara algo que no le pertenece al hombre, sino a Dios, entonces obviamente sabemos que él no lo va a hacer aquí. Entonces Pedro fue enviado aquí. Ahora, otra cosa que usted ve en las Escrituras es que Pedro, a pesar de caminar sobre las aguas, también fue una persona que falló. No era una persona infalible. Se equivocó. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 11, ahí usted puede leer ahí todo el contexto, cuando el apóstol Pablo estaba hablando ahí acerca del evangelio en Antioquía y todo lo demás, dice en el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, vea lo que dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar, dice, lo que él estaba haciendo. Y no fue algo que se lo dijo en privado. Si usted sigue leyendo, dice que le dijo a Pedro delante de todos, Pedro, lo que tú estás haciendo no está bien. Eres hipócrita. Ahora, si Pedro era el mero mero, infalible, que no se equivocaba, nunca le pudieron haber dicho esto. Pero no era así. No era así. Él se equivocaba aquí. Entonces, cuando uno revisa la escritura, uno se da cuenta y ve que Dios tenía una forma, y esto es algo muy importante que usted y yo necesitamos entender. Dios estableció un sistema. En los primeros años de la iglesia estaba conformada por grupos pequeños que se reunían en casas donde tenían un liderazgo, y este liderazgo estaba compuesto por ancianos que se establecían ahí. Muchos de esos líderes eran los obispos, quienes, o sea, los pastores que dirigían la iglesia. Eso usted lo puede ver en el libro de Hechos, en el capítulo 14, en el capítulo 16, usted lo puede mirar. Cómo se fue estableciendo la iglesia. No había una supremacía en la que existía alguien, ¿ya? Sino que se delegaba, eran iglesias autónomas. Todo el concepto denominacional establece por la carnalidad del hombre. Pero era la iglesia de Cristo. No era la iglesia bautista o presbiteriana o el movimiento de Calvary o la iglesia de la Biblia completa. No, era la iglesia de Cristo. Y cada iglesia local, como esta, tenía un obispo, un pastor. Y este pastor a la vez estaba y trabajaba y era apoyado por los ancianos de la iglesia. Ese era el gobierno de la iglesia. No había otro. Y a veces la iglesia de Jerusalén, cuando la iglesia comenzó a crecer, daba instrucciones, nada más. Decía, esto es lo que deben hacer. Pero aún así eran iglesias totalmente independientes. Ahora, hay otra cosa que es importante, tiene que ver con la historia de la iglesia. No sé si ustedes han leído alguna vez la historia de la iglesia, sería interesante ya que pudieran adquirir algún libro de la historia de la iglesia. Hay un escritor de la historia de la iglesia, que la historia eclesiástica de Eusebio, ¿ya? Un pastor de la iglesia en Cesarea entre el año 240 al 300 y algo.
Y él escribe acerca de la iglesia del primer siglo y cómo estaba conformada la iglesia. Pero antes de él, lo voy a mencionar ahora, pero antes de él había un hombre llamado Ireneo, ¿ya? Y una de las cosas que hace Ireneo, que vivió ahí entre el 130 y 200 después de Cristo, o sea, muy cercano a Cristo, hace una lista de quiénes son los que han sido nombrados como obispos en Roma. Y habla de 12 personas. Y fíjense qué interesante. ¿Menciona a Pedro? No, no se menciona a Pedro como un obispo de la iglesia en Roma. En donde estaban ahí ya, o debió haber estado ahí como primero el apóstol Pedro. O sea, sería una omisión terrible si realmente Pedro ocupó un lugar ahí y este hombre no lo menciona aquí. Ahora, otra cosa que es importante. Nosotros los hombres estudiamos el libro de Romanos. Ya, como 20 años nos demoramos en el libro romano. No sé cuánto tiempo, pero estuvimos ahí. Y una de las cosas que se dice cuando hicimos la introducción es que ese libro fue escrito en el año 58, después de Cristo. Bueno, según la Iglesia Católica, ¿ya? Se dice que desde el año 42, ahí, Pedro estuvo como pastor de la iglesia en Roma. Entonces, imagínense, 42, 58. Cuando el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos, si usted va al capítulo 16, ¿alguien ha leído el capítulo 16? Son puros saludos. Salúdame a Juanito, salúdame a Luchito, salúdame a todos. ¿Menciona a Pedro? Ahora, todos los que estaban saludando estaban en Roma. Entonces, gran omisión es si el apóstol Pablo o estaba peleado y dijo, no voy a mencionar a Pedro ahí. No, no lo menciona. De todas estas personas que él menciona, de las 26 personas que él menciona ahí, ninguna de ellas usted va a encontrar que se llama Pedro aquí. No lo menciona en los saludos aquí. Ahora, otra cosa, el autor de esta historia que le decía Eusebio, usted la puede conseguir ahí, está en PDF, puede leer, es una historia interesante de la iglesia, los primeros años de la iglesia. Y una de las cosas que él hace, él menciona los nombres de todos los obispos en Roma. Y el primero que menciona como obispo en Roma no es Pedro, sino que más bien es un hombre llamado Lino. ¿Alguien ha escuchado el nombre Lino alguna vez? ¿Alguien lo ha leído en la Biblia alguna vez? Sí, aparece, ¿ya? En el libro de Timoteo. En segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 21, el apóstol Pablo, cuando estaba en su segundo encarcelamiento en Roma, ya esperando la sentencia de muerte, está escribiendo ahí, hablándole a Timoteo, ven a verme y salúdame a estas personas cuando vengas. Y una de las personas que menciona es Lino. A Pudente, ¿ya? Hay un nombre, si alguien va a tener hijo, Pudente. Pudentito, venga. Y Lino. Es interesante. No dice que el primer nombre o el primer obispo de la iglesia en Roma es Pedro, sino que el primero mencionado es Lino. Ahora, es interesante que Pablo lo mencione. Es posible que este mismo Lino sea ese obispo ahí. Es una posibilidad, pero es un nombre. ¿Coincidencia? Entonces, primero, como conclusión, no hay una claridad y no hay una seguridad que le pueda venir y decir usted, no, es que Pedro está ahí. No, no lo vemos, ¿ya? Desde una perspectiva bíblica e histórica. Lo que sí sabemos es que Pedro estuvo en Roma y murió. Según la dice la tradición, murió cabeza abajo, ¿ya? En Roma. Pero de que él estableciera la iglesia, porque dicen que la iglesia se establece
ya por él. No, la iglesia se establece en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Dice que cuando vino el Espíritu Santo, ya vino y dice que en la región, ahí en Jerusalén, que estaban ahí en la Pascua, dice que habían prosélitos de todas partes. ¿Y de dónde habían prosélitos también? De Roma. ¿Quién llevó el evangelio a Roma? Los mismos prosélitos, los mismos hombres que estaban ahí, que escucharon al apóstol Pedro. Entonces, aquí, si Pedro fue el primer papa, los otros líderes de la iglesia no recibieron el correo, no les llegó el mensaje, no les llegó el mail de que Pedro era el líder, el líder. Y como dije, el libro de Hechos es muy claro. Constituían ancianos. Por eso es importante estudiar toda la Biblia, para entender, para conocer todo el contexto, todo el consejo de Dios, para ver cómo era el desarrollo de la iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, cuando el apóstol Pablo se va de Asia y se despide de todos los líderes, dice que se reunieron todos los ancianos, todos los líderes de Asia, ahí en Mileto. Y en el verso 27 dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién era el que ponía? Dios es el que ponía a los obispos, los pastores, los líderes. No era una sucesión de, oye, ahora yo te pongo las manos y va. No. Cuando nosotros hacemos eso, ¿ya? Cuando nosotros ponemos a alguien y vemos que Dios está trabajando en él, es eso lo que hacemos. Es confirmar lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya ha llamado. Nosotros no le agregamos nada más, ¿ya? Cuando ponemos las manos sobre alguien que va a ser pastor, porque el Señor lo ha hecho primero, para que ustedes apacienten la iglesia del Señor, la que ganó con su propia sangre. Entonces la iglesia es de Cristo y Él lo va a dejar muy claro aquí. Entonces la iglesia en el principio era una iglesia sencilla. Sí, en Jerusalén habían 3,000 y después 5,000, o sea, fue una mega iglesia, sí. Pero normalmente se reunían en casa. Eso es lo que ellos hacían ahí. ¿Para qué? ¿Qué es lo que la iglesia hacía cuando se reunía en casa? 4 cosas. ¿Dónde están estas 4 cosas? Bueno, en Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice. No en la doctrina de uno, no, de los apóstoles. Es lo que dice. En el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión. Es lo que ellos hacían. Y se reunían en las casas. Ya después ya comenzaron todo estos asuntos de las estructuras y después comenzaron a hacer todas esas iglesias gigantescas, ¿verdad? Que usted ve. Pero el Señor nunca mandó a eso. Nunca el Señor dice, vayan y construyan edificios. No dice eso el Señor. No dice. Eso lo decimos nosotros, por comodidad, por algo práctico. ¿Ya? Porque imagínense todos ustedes metidos en mi casa, no caben. ¿Ya? O de lado, sí, a lo mejor, la cochera, pero no caben. Pero por un asunto práctico. Bueno, esto es lo que era la iglesia. Ahora, volviendo aquí al versículo, ahora recién vamos a tomar este versículo, y aquí usted va a ver que hay un juego de palabras, ¿ya? Que nosotros a veces no es obvio en el español. En el texto griego sí se puede ver una diferencia, un juego de palabras aquí, y usted lo va a ver. Fíjense, vamos a leer otra vez, verso 18. Verso 18 del capítulo 16 de Mateo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en el griego es Petros. Ya vamos a ver, Petros. ¿Ya? ¿Cuál es la connotación de esto? Y sobre esta roca, la palabra roca aquí es Petra.
¿Ya? Hay una diferencia. Petros es una piedra pequeña. Pero la otra palabra, Petra, es una palabra que refiere a una roca, a una masa rocosa, inamovible, grande. ¿Ya? Y vea lo que dice aquí, edificaré mi iglesia. Ahora, eso a lo mejor no nos ayuda mucho, pero ¿qué es lo que nos ayuda aquí? Que cuando en el texto griego lo que se usa es que los sustantivos tienen géneros, género, masculino, femenino. Y aquí el Señor está usando un masculino y un femenino. Hace una diferencia. Y te lo voy a ilustrar de esta manera. Por ejemplo, cuando usted habla de actores y actrices. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí sobre lo que el Señor está enseñando es que hay una persona que es masculino, pero yo voy a cumplir esta promesa en este sustantivo que es femenino. ¿Quién es? ¿O a quién se refiere esta roca? ¿Quién es realmente esta Petra de la que está hablando? ¿Es Pedro? Entonces usted va a leer y va a decir que sí, se refiere a Pedro, y por eso la iglesia debe estar construida ahí, pero no necesariamente es así. Entonces otra vez, Pedro es Petros, piedra pequeña. Y roca es Petra, una piedra o una masa rocosa, firme, inamovible, fuerte. Aquí está la diferencia. Y esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Masculino, Petros. Femenino, Petra. Entonces, aquí lo podemos hacer así en español. Fíjense. Tú eres el actor y con esta actriz haré mi película. Esto es lo que el Señor está diciendo. Hay una diferencia. Tú eres el actor, pero no voy a hacer la película contigo. La película va a estar con esta actriz. La película no va a ser contigo, Pedro, sino que la película va a ser con lo que tú has dicho, Pedro. Con tu declaración. ¿Cuál fue la declaración que Pedro hizo? En el verso 16. ¿Qué dice? ¿Tú eres? Parecemos católicos. No, pues. Murmurando ahí, no estamos en... ¿Ya? Tú eres, ¿ya? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración. Entonces, ¿a qué se refiere entonces Petra, este sustantivo? Tiene que ver con esa masa rocosa. ¿Y a quién está relacionada en las Escrituras? Bueno, esta palabra aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Y las 4 veces tiene que ver con Cristo Jesús. La primera es aquí, obvio, donde estamos. ¿Ya? La segunda está en Mateo 27:60, donde habla acerca del sepulcro de Jesús y que fue, dice, la roca que pusieron en la entrada de la tumba de Jesús fue labrada en una peña, Petra, en una peña gigante. De ahí tomaron la roca, la hicieron para sellar la tumba de Jesús. Y la tercera, que es mucho más clara aún, está en Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 4. Y vea lo que dice Pablo ahí. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, Petra, espiritual, que les seguía. Y la roca, Petra, era, ¿quién dice ahí? Cristo. Cristo Jesús. Pero hay otra vez más, ahí en Pedro, primera de Pedro. En el capítulo 1, usted puede leer toda la sección desde el verso 13 hasta el verso 2 del capítulo, hasta el verso 8 del capítulo 2. Es una sola sección. Y lo que el apóstol Pedro dice ahí, y es bueno que él lo diga, si él lo dice, yo creo que deberíamos seguir el ejemplo de él. Y lo que dice es esto, fíjense en el verso 8, y piedra de tropiezo y roca. ¿De quién está hablando aquí Pedro? De Jesús.
¿Y qué vino a hacer esta roca? Petra, que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados aquí. Entonces, estas veces, esos tres usos de esta palabra griega que se usa aquí, Petra, ¿ya? Que se usa ya sea en genitivo singular o como aparece aquí, está hablando de una roca, de una masa inamovible. Y esa masa, ¿de acuerdo a quién? A Pedro. Es Jesús. Es Cristo Jesús. Si Pedro usa esta palabra, no en una referencia hacia él, no dice, hey, yo soy esa piedra. No, él es esa piedra. Él es ese Pedro. Nosotros deberíamos sencillamente decir, bueno, Cristo es entonces esa gran piedra. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la declaración. Con la declaración. Y fíjense, si ustedes leen en el Antiguo Testamento, van a darse cuenta que esta palabra en el Antiguo Testamento, la palabra roca o gran masa, se refiere a Dios. Siempre se refiere a Dios, o en la gran mayoría de las veces tiene referencia a Dios. ¿Se puede usar un nombre? Sí, los judíos tenían el concepto. De Abraham era una roca en donde se levantó el pueblo de Israel. Ahí eso usted lo puede leer en el libro de Isaías. Pero generalmente usted puede verlo en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes. Creo que yo los tengo ahí, esos pasajes, en Deuteronomio capítulo 32, en el verso 4 y en el verso 31. Él es la roca, hablando de Dios. Y fíjese, cada vez aparece roca con mayúscula. Con mayúscula. De Dios. Él es la roca, Él es nuestra roca. No hay roca como nuestro Dios. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Diferentes pasajes. Jehová es la roca mía, dice. Castillo mío, mi libertador. No hay roca fuera de nuestro Dios. Entonces siempre esta referencia tiene que ver con Dios. Entonces, una cosa queda clara aquí. Que a alguien que se le dijera, se le llamara la roca, era algo, un gran elogio. Algo importante aquí. Pero cuando un judío pensaba en su mente judía, pensaba hablar de esta roca, ellos pensaban en quién? En Dios. En Dios. No en un hombre, ellos pensaban en Dios. Para ellos la única roca fuerte, su Salvador, la fortaleza que ellos tenían, su defensa, para ellos era Dios aquí. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús aquí? Ahora, si usted lee comentarios, va a encontrar varias ideas ahí. Se las voy a mencionar nada más. Estamos haciendo tiempo para que lleguen los niños. No, mentira. No, todavía no. Entonces, primero, para algunos, es que Pedro es la roca sobre la que se debe edificar la iglesia. Ahora, si este fuera el caso, en ninguna manera esto está afirmando el papado del apóstol. Tampoco, obviamente, ni va a negar que los demás apóstoles también tenían que ver con el fundamento de la iglesia. De ninguna forma. Hay otros que piensan, y esta es la opinión yo creo más popular, es que esta roca se refiere a la confesión de Cristo que hace el apóstol Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Ese es para muchos esta manera de ver este versículo. En lugar de ver a Pedro mismo, sino Jesús. Pedro, tú eres esta pequeña piedra, pero sobre esta roca inmensa, esta declaración que tú has hecho, que yo soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías, que soy el Salvador, voy a edificar mi iglesia. Es lo que el Señor le estaba diciendo ahí. Y para otros, hay una tercera, ¿ya? Ven esta roca como las enseñanzas que hemos estudiado en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 7, en el verso 24
Acuérdense que Jesús dice, el que edifica su casa sobre la roca. Ahora, ¿qué era la roca? Bueno, todo lo que Jesús había enseñado sobre Cristo mismo y sus enseñanzas aquí. Entonces, la gente puede tener su opinión aquí, pero de ninguna manera uno puede mirar en las Escrituras, de acuerdo a lo que vimos ya antes, que Pedro es el hombre, el cual fue y fundó, fue el primer obispo de la iglesia en Roma y que de ahí viene una sucesión ya después de él. No. Se dice ahí, no voy a edificar mi iglesia sobre ti, Pedro, pero sobre la declaración que tú hiciste, sí, sobre Cristo Jesús. Porque esta es la única forma en que usted pueda leer lo que sigue, en donde dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No van a prevalecer ninguno de los poderes, ninguna de las fuerzas que vienen, ya que son contrarias a la obra redentora de Dios. Llámense como se llame, muerte o lo que sea, no van a ser ni se van a parar frente al Señor y van a destruir la obra de Dios. Si es la obra del hombre, sí. Si es la obra de Dios, no. Y eso es algo que usted ve en el libro de Hechos. Si esto es de Dios, permanece. Si no es de Dios, va a caer. ¿Se acuerdan lo que dijo este hombre en Hechos? Y que dejen de pegarle a los discípulos. Si es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, va a caer. Como es de Dios, ahí está la iglesia. ¿Por cuántos años? ¿Por qué se ha sostenido la iglesia? ¿Por los hombres? No, pues Dios. Por Dios. Dios ha mantenido a su iglesia. La ha edificado y la ha construido. Vea lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 11. El apóstol Pablo dice, nadie, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Ahora, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 20, fíjate lo que dice ahí también, ¿ya? Entendiendo este versículo 18 con esta porción que dice el apóstol en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de, ¿usted lo tiene ahí? ¿O está ahí detrás mío? Apóstoles, no del apóstol, no, fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Todos los apóstoles, no solo Pedro, son el fundamento de la iglesia, sobre la enseñanza que ellos impartieron, sobre la doctrina que ellos impartieron, de acuerdo a lo que ellos recibieron aquí. Y el único que es resaltado aquí es Cristo Jesús. La prominencia en la iglesia es de Cristo, que es la piedra del ángulo. No los hombres, es Cristo aquí. Entonces, aquí queda claro el hecho de que el Señor es el que construye y edifica su iglesia. La palabra iglesia es aquellos que han sido llamados fuera. Dios nos ha llamado. Usted está aquí porque Dios te ha llamado, pero usted aceptó el llamado. Aceptó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora usted es parte de la iglesia del Señor. A esto se refiere aquí. Y ahora esta palabra iglesia, porque a veces leemos, la gente no quiere usar esta palabra iglesia porque dice que es una palabra religiosa, ¿no? Y en realidad no tiene nada religioso el concepto iglesia en ese tiempo, ni en este tiempo tampoco. Hoy día sí se le da una connotación por los mismos creyentes que quieren distanciarse de lo que ellos dicen lo tradicional. Pero en ese tiempo era un grupo de personas que eran llamados a salir y se reunían. Esa era una congregación, esa era una iglesia. Llámese un partido político, llámese una reunión social, llámese lo que sea. Entonces aquí el Señor Jesús lo que está haciendo es esto.
voy a llamar a gente de todas partes y estos van a venir a ser conformados como iglesia. La iglesia que Él está edificando. Fíjate, dice aquí, mi iglesia. No está diciendo, bueno, ahora que voy a construir y voy a edificar sobre el apóstol Pedro, ahora Pedro es tu iglesia. No, nadie puede decir eso. Oh, la iglesia, siempre les digo, yo voy a la iglesia del pastor José. Yo lo tengo. Es la iglesia de Cristo. Yo pastoreo. Pero es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece a Jesús. Y esta es la declaración de Jesús. Ahora, hay una declaración, y aquí si usted ve algo interesante, un buen observador, usted está viendo que Jesús está mostrando que Él es Dios. Porque si realmente la iglesia es de Dios, ¿qué debió haber dicho Jesús? Si Jesús no es Dios. Yo voy a edificar la iglesia de mi Padre. No, dice, mi iglesia. Porque Él es Dios. No hay problema en eso aquí. Entonces Dios edifica la iglesia. Fíjate aquí, trae un pueblo común. Todos ustedes son edificados. El Señor los trajo aquí. El Señor los trajo. Y usted y yo y cada uno de nosotros estamos edificados sobre la roca, que es Cristo Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pertenece solo a Él. ¿A quién pertenece usted? A Cristo. ¿Somos parte de esta iglesia local? Sí, pero pertenecemos a Cristo. ¿De quién es la gente? De Cristo. No es mía, no es del pastor. A veces hay un celo perverso, ¿ya? Que va más allá del cuidado que Dios nos dice que debemos tener por la gente, que comienza a tener una autoridad sobre la gente, el pastor. ¿Ya? ¿Por qué no ha venido? ¿Cómo se le ocurre ir? Y donde le preguntan todo, ¿puedo casarme con este? ¿Me voy a casar? No, usted no se casa con eso, usted se casa con él. ¿Puedo ir de vacaciones? No puede ir de vacaciones si no, no me lleva. No, no puede ir de vacaciones. A ese punto. Y eso a veces, la doctrina del pastoreo aquí. Y la va a edificar y va a ser una fortaleza. Si usted está en Cristo, usted está en la fortaleza más grande. La fortaleza más grande. Dice que nadie los arrebata de la mano. Si usted está en Cristo Jesús. ¿Quién? Sí, usted puede venir y puede ser atacado y todo, pero usted está en Cristo. Dios lo tiene. Porque la verdadera certeza de la seguridad que tenemos es en Cristo. No en la denominación en la que yo estoy, no, es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y a ti te ofrece esta promesa el Señor. Y con esto terminamos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. El Señor está haciendo esta promesa aquí, que todas las fuerzas que puedan venir del mal, la muerte o lo que sea, no va a prevalecer, ni van a conquistar la iglesia. Cuando Cristo murió, muchos pensaron que Cristo había sido derrotado. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y resucitó. Y Él clavó, nos dice en el libro de Colosenses, ¿ya? Y mostró y humilló a todos estos poderes, potestades, demonios y todo lo más en la cruz. Luego levantándose de los muertos. Las puertas del Hades. Todas estas cosas que puedan venir contra la iglesia. Y sobre a lo mejor la muerte misma. Porque Jesús murió. Iba a morir 6 meses después. Pero se olvida la muerte es victoria, dice el apóstol. Y el Señor estaba mostrándole ahí. Hay poder en mí. Y si en Él hay poder, en nosotros también. Porque dije, daré el Espíritu Santo para que tengan poder. Para vivir nuestra vida como
creyentes. No podemos vivir nuestra vida fuera de la roca, que es Cristo. No podemos vivir nuestra vida fuera de Cristo. Es en Cristo. Y lo que Él nos da es lo suficiente para vivir nuestra vida con poder. Con poder. ¿Para qué? Para ser testigos los unos al mundo. Es lo que debemos hacer. Dar testimonio al mundo. Entonces recuerda aquí el contexto. Es Jesús, no Pedro. No estamos diciendo que descartemos a Pedro, no, aprendamos de lo que él aprendió. Si usted lee la última carta de Pedro, la segunda carta de que escribe el apóstol Pedro, él dice que él amonesta a la iglesia, a los creyentes, a crecer en la gracia y en el conocimiento no de Pedro, sino de Cristo Jesús. En el capítulo 3, verso 18. A crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Estas fueron las últimas palabras de Pedro, animando a los creyentes a estar firmes y a crecer en la gracia y en conocer a Cristo Jesús. Bueno, hacia allá siempre debemos apuntar, hacia Cristo Jesús. La discusión tiene que estar en base a lo que Cristo dijo, no en base a lo que yo pueda decir. Nada de eso aquí. Entonces, Jesús es el tema, no Pedro. No Pedro. Y esa es la confianza que tenemos. Dios ha construido su iglesia. ¿Cuántos años tiene la iglesia de Cristo? Ya Jesús estaba anticipando antes que comenzara. Y ahí estamos, 2000 años. Más de 2000 años ya. Y el mundo, Satanás, se ha levantado contra la iglesia. Y ahí está. Y va a seguir estando. ¿Por qué? Porque es de Él. Él la edifica. Entonces, si Él la edifica, dependemos de Él, en su provisión, en su guía y en su sabiduría. La iglesia, o sea, el liderazgo de la iglesia debe depender de Cristo, de la provisión de Él, de la guía de Él y su sabiduría para seguir avanzando con la iglesia que es de nuestro Señor Jesucristo. No es nuestra sabiduría, no es nuestra capacidad, no es nuestros recursos, que pueden ser muchos, pocos o nada. Pero si es la iglesia de Cristo, va a permanecer. La iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no quiere decir que tengan que haber 20, 30, 100 personas. ¿Qué dijo Jesús? Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Ahí está Él. Un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, la próxima semana vamos a seguir, pero nos vamos a ir al último capítulo de Mateo, porque vamos a estar en el paseo. Vamos a ir a la gran comisión. Vamos a llegar al Tantana y vamos a llegar al final. ¿Ya? Eso no quiere decir que vamos a volver, sí, después volvemos. ¿Ya? Es un break que vamos a tener nada más. Vamos a hablar acerca de la gran comisión que se ha transformado en la gran omisión de la iglesia hoy día. De ir y llevar el mensaje y hacer discípulos. ¿Ya? Hacer discípulos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Agradecerte, Señor, por la bendición que tú nos das de conocer tu palabra, Señor, y agradecerte, Señor, porque sabemos que tú no has dejado nada, Señor, al azar, sino que nos has dado tu palabra que nos guía, que es la que nos da la norma, la que nos muestra el camino, la que nos permite entender lo que tú apruebas o desapruebas, Señor. En ella encontramos, Señor, esa sabiduría que necesitamos. Y en ella encontramos, Señor, el testimonio tuyo revelado en las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ti. Y te damos gracias, Señor, por eso. Oramos, Señor, en esta mañana pidiéndote que nos ayudes a mantenernos firmes en tu palabra, nuestros ojos puestos en ti y fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo para vivir esta vida que nos está tocando vivir mientras estamos en este cuerpo. Pero sabemos, Señor, que todo esto es pasajero.
Que todo esto, Señor, es sufrimiento, dolor, tristeza, enfermedad o lo que sea que podamos tener o estar viviendo, no se compara a esa gloria que tú tienes para nosotros, Señor. Por eso anhelamos ese día en donde vamos a estar contigo, Señor. Pero también, Señor, deseamos ser siervos tuyos aquí en la tierra, siendo sal y luz, proclamando tu verdad a aquellos que no te conocen, Señor. Que como iglesia alumbremos, Señor, en este mundo. Que realmente, Señor, seamos sal y no azúcar. Porque la sal, Señor, se va a notar en cualquier alimento, Señor. Ayúdanos, Señor, a que realmente podamos ser esa sal en este mundo. Y que podamos notarnos, Señor, no por las locuras o las estupideces que podamos hacer o decir, sino porque realmente, Señor, vivimos, Señor, nuestra vida y nuestros principios fundados en tu palabra, en lo que tú nos enseñaste. Que podamos mostrar ese carácter de Cristo al mundo, Señor. Te lo pedimos. Oramos, Señor, que traigas con bien a los niños. Y gracias, Señor, por la bendición que son ellos, Señor, el futuro. Muchos de ellos, Señor, tú los vas a levantar y los vas a usar, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, como padres, a ser intencionales, que ellos puedan estar en los negocios de nuestro Señor, más que en cualquier otra cosa, Señor. Porque eso es lo que va a trascender para la vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.